Vamos a saludar a la doctora Diana Rocío Gil Calderón, presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología, especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad del Rosario y magíster y doctor en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, además jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio. Doctora Diana Rocío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues doctora, yo ahí estaba entregando algunas cifras sobre el lupus y tratando de explicar un poquito sobre lo que explica el Instituto Nacional de la Salud, pero yo quisiera que fuera usted, doctora, la que nos dijera cómo hace uno para saber que está padeciendo de lupus. Bueno, muy buena pregunta. El lupus es una enfermedad crónica, es decir, que es una enfermedad que va a acompañar a la persona que lo padece el resto de su vida. Las manifestaciones de la enfermedad son muy variadas. No todos los individuos van a desarrollar los mismos síntomas ni las mismas manifestaciones. Generalmente se encuentra afectada con mayor frecuencia la piel y las mucosas, las articulaciones, entonces son pacientes que pueden manifestar dolor articular, pero también se pueden afectar órganos internos, se puede manifestar a nivel del riñón, se puede manifestar a nivel del corazón, de las arterias, de las membranas que cubren, por ejemplo, los pulmones y la región abdominal, también estas se pueden inflamar. Entonces, casi que cualquier órgano podría afectarse por la enfermedad. Doctora, ¿uno nace con lupus o puede desarrollar lupus con el paso del tiempo? No, se desarrolla el lupus con el paso del tiempo. Hay casos de niños que presentan lupus eritematoso sistémico, pero no es una condición con la que se nace, sino que se va desarrollando porque se necesita una predisposición genética y algunos factores medioambientales que llevan a que un individuo en particular desarrolle la enfermedad. Vea, doctora, yo, por ejemplo, en el lupus he visto casos cercanos donde les dan como unas alergias, pero también un tipo de morados. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es como el tipo de síntoma o que usted ve físicamente en una persona y dice, mire, definitivamente ella tiene lupus, como para que nuestros oyentes que no conocen digan, sí, es eso. Bueno, digamos que el lupus es una enfermedad que implica retos en el diagnóstico. No es tan fácil a veces en algunos pacientes hacer el diagnóstico. Hay algunas manifestaciones en piel que se han atribuido con mayor frecuencia a lupus. Por ejemplo, una de las manifestaciones en piel que conocemos con mayor frecuencia, con la comunidad conoce con mayor frecuencia, es un eritema, que es decir, una coloración roja persistente que presentan en el centro de la cara, es decir, que afecta los pómulos, afecta el puente de la nariz. Es una lesión eritematosa que se hace persistente, no va a desaparecer y que se puede agravar con la exposición solar. También pueden presentarse, por ejemplo, caída del cabello importante, se pueden presentar úlceras o llagas dentro de la boca, eso también se ve con frecuencia en las mujeres que padecen la enfermedad, pero el lupus puede desencadenar muchas manifestaciones en piel. Las que te estoy contando son como las más frecuentes. Ok, doctora, usted nos estaba diciendo que uno desarrolla el lupus con el tiempo, entonces quiero que nos hable un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son esas cosas que desencadenan o que podrían darnos a nosotros lupus? Y además, si hay una edad de pronto predeterminada, no sé, que usted nos diga, es más fácil que les dé a los niños o a los jóvenes o a las mujeres o a las mujeres embarazadas. Bueno, es una muy buena pregunta. No sabemos a ciencia cierta qué causa el lupus de manera general, pero como es una enfermedad autoinmune, tiene que haber una predisposición genética. Generalmente el paciente nace con esa predisposición, es decir, con un aumento de la probabilidad de desarrollar lupus, y a medida que va pasando la vida se pueden presentar frente a múltiples, digamos, agentes externos que pueden llevar a que se encadene la enfermedad. Se ha encontrado, por ejemplo, que el cigarrillo, algunos virus, ¿cierto? También algunos medicamentos pueden desencadenar en un individuo en particular la enfermedad.
Sí sabemos que hay unos picos de presentación. Las personas que padecen lupus generalmente son personas jóvenes que están entre los 15 y los 45 años. En ese periodo de tiempo encontramos el pico más grande de personas que van a iniciar con la enfermedad, pero también se ha descrito en niños y se ha descrito en personas mayores de 45 años, incluso en ancianos. Y por supuesto, esto es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Hay una proporción más o menos de 8 a 9 frente a un hombre afectado por la enfermedad. Entonces sí es más frecuente verlo, sobre todo en mujeres jóvenes que están en su periodo de vida más fértil, cuando son económicamente, digamos que más productivas. En ese grupo de mujeres es donde más se presenta el lupus eritematoso sistémico. Mire, doctora, antes de seguir con los oyentes, ahí sí ya quiero yo meter la pata. ¿Por qué a las mujeres, doctora? Yo veo que a las mujeres nos pasan y nos pasan y nos pasan. ¿Por qué tenemos más incidencia que los hombres? Bueno, lo que se atribuye es por la parte hormonal, por la parte de nuestras hormonas. Parece es que es también un factor para desencadenar la enfermedad. Y sí, las enfermedades autoinmunes, no solamente el lupus, sino hay algunas otras como la artritis reumatoidea, son más frecuentes en las mujeres, desafortunadamente. Mira, doctora, nos escribe un oyente. Buenas tardes, gracias por este programa. Mi nombre es Esmeralda Daza y la mamá de mi hija falleció por lupus. Falleció a los 32 años. Quiero saber, mi hija, ¿cada cuánto debe hacerse los exámenes preventivos y cómo se llaman estos exámenes? Gracias. Bueno, esa es una pregunta muy frecuente que recibimos en la consulta, sobre todo pues las personas que padecen la enfermedad se preocupan mucho si sus familiares la van a tener. No es una enfermedad que podamos decir que que se hereda, es decir, que si la mamá la tuvo necesariamente va a aparecer en la niña, ¿sí? Ella probablemente podría tener una predisposición mayor. Como en este momento del estudio de la medicina y el estudio de estas enfermedades no tenemos ninguna medida que nos permita prevenir el desarrollo de la enfermedad con algún medicamento, nosotros usualmente no hacemos exámenes de rutina ni exámenes, como lo menciona la oyente, para tratar de prevenir el desarrollo de la enfermedad, porque no tenemos ninguna medida que sea efectiva para lograr eso. Lo que sí le puedo recomendar al oyente es consultar frente a síntomas de alarma. Entonces, decir si la niña desarrolla dolores articulares que se tornan de predominio en las mañanas, que los presenta por más de 6 semanas, si presenta lesiones en la piel que persistan en el tiempo, si la niña desarrolla caída del cabello inexplicable o úlceras dentro de la boca, o si nota, por ejemplo, que la niña se le hinchan los piecitos o que comienza a retener líquidos, no orina con misma frecuencia o la orina está espumosa, o sea, rápidamente tiene que consultar porque no tenemos ninguna medida para prevenir. Hay algunas recomendaciones generales en el caso de la niña y es utilizar bloqueador solar porque una quemadura solar puede desencadenar a una persona con predisposición a hacer la enfermedad. Y también pues una dieta sana que mantenga el peso adecuado de la niña durante todo el transcurso de su vida y por supuesto cuando la niña sea adulta no vaya a fumar, que es como lo que podemos hacer para tratar de disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad si es que ella tiene la predisposición genética. También nos pregunta una oyente, ¿el eritema anular centrífugo en piernas es señal de lupus? El eritema anular centrífugo no es una manifestación cutánea específica del lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, algunos pacientes con lupus lo pueden desarrollar. Yo sé que suena un poco confuso, pero es que hay unas manifestaciones en piel que son patognomónicas. O sea, si uno las tiene que hacerse chequear por un reumatólogo, porque podría tener lupus. En el eritema anular, no necesariamente. Hay personas que tienen solo esa manifestación sin tener relación con lupus. Doctora, ¿el lupus tiene cura o cuál sería el tratamiento que llevaría de pronto a estabilizarlo? Bueno, el lupus en este momento nosotros no podemos manifestarles que tiene una cura, ¿sí? Como les dije al inicio, es una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios donde los pacientes pueden estar en remisión, es decir, donde probablemente el paciente no presente ningún signo ni síntoma, o sea, no presente ninguna manifestación de la enfermedad, pero puede desencadenar como unas recaídas. Por eso es tan importante que estén constantemente en controles con el médico. Nosotros podemos o buscamos siempre que tratamos a un paciente con lupus
llevarlo a ese periodo, a ese estadio donde no tenga manifestaciones de la enfermedad o sus síntomas los podamos controlar. En cuanto al manejo, va a depender mucho de qué órganos son los que tiene afectado un individuo. Entonces, no hay un tratamiento igual para todos. Sin embargo, sí quiero contarles que existe un grupo de medicamentos que son como la piedra angular del tratamiento, que siempre lo vamos a querer utilizar en los pacientes que tienen lupus, porque han demostrado disminuir mortalidad, porque disminuyen esos episodios que te digo de recaídas, y esos medicamentos se llaman antimaláricos. No pueden ser, tienen que ser prescritos por su médico tratante, porque también tenemos que hacer, o tener en cuenta algunas condiciones en el paciente para que los pueda utilizar, y debemos hacer unos chequeos, entre ellos un chequeo oftalmológico, para evitar que se puedan generar eventos adversos con su uso. Pero sí es muy importante que quede claro que los antimaláricos son medicamentos muy importantes en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Vea, doctora, yo sé que es súper importante la alimentación, sobre todo en el caso de las enfermedades que atacan al cuerpo, y precisamente esas enfermedades autoinmunes se ha comprobado que hay bastantes alimentos que podrían afectar. Hay unos médicos funcionales, por ejemplo, que dicen que el gluten puede llegar a afectar mucho el cuerpo en caso de una tiroiditis o de tener algún tipo de artritis o de algún problema reumatológico. ¿Cómo funciona en el caso del lupus? ¿Un paciente que tiene lupus puede comer común y corriente o se le recomienda evitar algo? Bueno, entonces, pues como tú lo mencionas, el lupus es una enfermedad donde nuestras defensas nos atacan. Entonces nosotros deberíamos propender, porque digamos que todo lo que nosotros consumamos en últimas de alguna manera va a impactar nuestro cuerpo. Entonces debemos propender a tener una dieta donde disminuyamos el consumo de alimentos que sean, pues que tengan exceso de azúcares, alimentos que tengan exceso de azúcares, alimentos que sean ultraprocesados, lo tengo que decir, pero las gaseosas, todos estos que tienen unos altos índices calóricos, idealmente se deberían evitar en lo posible. Consumir frutas, verduras, las proteínas son fundamentales también para esta condición, y hay algunas, digamos que especificaciones cuando el paciente tiene alguna afectación de un órgano en particular, sobre todo si es el riñón. Ahí sí prima una dieta diferente que tiene que ser indicada por un nutricionista después de hacerle unos exámenes, pues, para saber qué restricciones tiene que tener. Pero lo más importante es que consideremos que la dieta tiene que ser una dieta basada en frutas, verduras. Se pueden consumir lácteos. Lo que tú mencionabas del gluten, no necesariamente se tiene que evitar el gluten, ¿sí? Eso, pues después de que le hagan un estudio, si hay alguna intolerancia al mismo, pues, obviamente se debería evitar, pero lo más importante es digamos que tener una dieta lo más balanceada posible y disminuir alimentos que contengan mucho azúcar. ¿Qué otras cosas debería evitar una persona que fue diagnosticada con lupus, doctora? Estoy hablando, no sé, por ejemplo, recibir mucho el sol, o meterse al mar, o hacer ejercicio, o no sé, ¿alguna otra cosa que deban evitar las personas? Excelente pregunta. Bueno, sí, deben los pacientes que tienen lupus, eso es una recomendación que hacemos casi que al 100% de los mismos, y es el uso de bloqueador solar, ¿sí? Deben evitar el broncearse o una exposición directa prolongada por los rayos solares, porque las quemaduras solares pueden desencadenar recaídas de la enfermedad graves. Entonces deben utilizar bloqueador solar todos los días, 2 o 3 veces al día. Los pacientes con lupus pueden hacer y deben hacer ejercicio. El ejercicio hace parte o debería ser parte de su tratamiento. No tienen restricción para hacer ejercicio de manera general. Ya si hay alguna condición específica, pues esa recomendación será dada en ese escenario y por su médico. Pero el ejercicio es fundamental para esto mismo, para que tengamos una vida más saludable, para disminuir la inflamación dentro del cuerpo de estas personas, para disminuir el sobrepeso y la obesidad que puede también presentar estas mujeres, y sobre todo porque el ejercicio también aporta bienestar, entonces las hace olvidarse de que están viviendo con una enfermedad. Y por último, por una condición que acompaña mucho a las mujeres que tienen lupus, que es la fatiga, que es ese cansancio extremo, como que sienten que no tienen energía suficiente para hacer todas sus actividades durante el día. Se ha demostrado que el ejercicio disminuye
o mejora los síntomas relacionados con la fatiga. Diana, y tenemos a Janet en la línea. Janet, muy buenas tardes. ¿Qué nos quiere preguntar? Doctora, buenas tardes. Mi esposo murió de lupus, dejó una hija. ¿Eso es hereditario o no? Muy buenas tardes. No es una condición que se herede, o sea, es decir, que necesariamente si el papá tenía la enfermedad, la niña la vaya a heredar. Se sabe que cuando uno tiene un familiar con lupus, sí tiene una predisposición mayor, es decir, un riesgo mayor si se compara con otra persona que no tuviese ese antecedente, pero no necesariamente va a heredar la enfermedad. O sea, no necesariamente va a presentar la enfermedad. Mire, doctora, tuve morados en las piernas sin causa alguna. Me hicieron estudios y dijeron que posiblemente tenía esclerodermia. Tengo 43 años y tengo rosácea e hipotiroidismo. ¿Puedo desarrollar lupus? Bueno, los morados en las piernas, pues es un síntoma, digamos que puede explicar muchas condiciones, desde condiciones solamente propias de la piel, como también algunas cosas hematológicas. Por eso ahí sí es muy importante la evaluación para uno saber si es de origen hematológico o solamente es cutáneo. Si le hicieron diagnóstico de esclerodermia, que es otro tipo de enfermedad autoinmune, no necesariamente el tener esclerodermia lo lleva a desarrollar lupus, porque son enfermedades que, si bien son autoinmunes, tienen diferencias fisiopatológicas y también en su presentación. Entonces, no necesariamente. Doctora, yo quisiera preguntarle, en caso de que uno esté escuchando Salud y algo más y vea que lo que usted está diciendo se parece al diagnóstico o a lo que uno siente, ¿no? ¿Qué deberían hacer nuestros oyentes? ¿A qué médico ir? Porque es que, mire, doctora, yo le soy honesta. Uno a veces cree que únicamente debe ir al médico general, pero otras personas también, como yo, y me incluyo, yo quisiera saltarme ese protocolo e ir directamente al reumatólogo porque estoy escuchando Salud y algo más. ¿Cuál es el protocolo médico que uno debe seguir? Pues usualmente, como tú lo mencionas, lo explicaste muy bien, pues médico general. Sin embargo, sí es importante comentarles que estas enfermedades son difíciles a veces de hacer diagnósticos, y no necesariamente es porque el médico general no tenga, digamos, que no sea un personal médico idóneo, sino porque a veces es difícil hacer el diagnóstico. Entonces, la reumatología es una subespecialidad de la medicina interna. Si está difícil conseguir cita con reumatólogo, en esa primera aproximación podría hacerse con un médico internista, que podría, digamos, que enfocar tus síntomas, pedirte unos exámenes y con eso, digamos, como que tratar de llegar al diagnóstico. Es importante también contarles que el líder en la atención de los pacientes con lupus eritematoso sistémico sí es el reumatólogo. Es decir, que una vez se establezca el diagnóstico, el seguimiento tiene que ser liderado por un reumatólogo. Y lo digo porque como esta enfermedad puede dar manifestaciones en otros órganos o sistema, muchos pacientes van a otras especialidades y a veces no van al reumatólogo. Es decir, si tienen manifestaciones solo en la piel, van al dermatólogo, pero a veces no van al reumatólogo. Si tienen manifestaciones en el riñón, solo al nefrólogo. Y es importante que sean vistos por reumatología, porque esta enfermedad tiene digamos que puede afectar otros órganos. Y el reumatólogo, cuando uno los evalúa, uno está chequeando de manera periódica con el examen físico y con algunos exámenes si hay afectación de cualquier otro de estos órganos. Mira, doctora, ahí está Judith, que tiene una pregunta para usted. Judith, adelante. Gracias, niña, y a la médica. ¿La lupus tiene relación con el sistema inmunológico? Sí, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de autoinmunidad, quiere decir que el sistema inmunológico o el sistema inmune, que es el encargado de defendernos de las diferentes noxas que pues tenemos a diario, se equivoca y comienza a generar unos anticuerpos que son como unas balitas, para que me entiendan, y esos anticuerpos van a atacar células propias. Por eso se considera una enfermedad autoinmune, porque se está siendo desencadenada por el sistema inmune de cada individuo. Bueno, mire, doctora,
En realidad quisiera que nos regalara usted sus datos de contacto, a dónde las personas pueden seguir la información, también que nos hable antes de terminar sobre la Asociación de Reumatología, cuál es el papel para que aquellos oyentes que creen que la reumatología es simplemente para la artritis conozcan un poquito del papel de ustedes. Bueno, muchas gracias por preguntarme. La Asociación Colombiana de Reumatología, con las siglas ASORREUMA, es una sociedad científica que se ha encargado desde hace 58 años de visibilizar, de estudiar y de tratar de mejorar la condición de los pacientes que padecen enfermedades reumáticas. Nosotros en este momento somos un grupo de 300 especialistas, dentro de los también tenemos reumatólogos pediatras que se dedican también a tratar las enfermedades autoinmunes en los niños, porque como les mencioné también se presentan en los niños. Y nosotros venimos adelantando, pues hacemos visibilización, hacemos campañas, pero también adelantamos estudios, hacemos consensos para tratar de homogenizar el conocimiento para que sean de fácil consulta. La Asociación Colombiana de Reumatología tiene múltiples redes en las diferentes, por Facebook, Instagram, Twitter, donde constantemente estamos posteando información de las diferentes enfermedades autoinmunes. El día de hoy hemos desarrollado toda una campaña explicando en qué consiste el lupus, con videos de nuestros diferentes reumatólogos, tanto de adultos como de niños. También hemos hecho alguna infografía, entonces los invito que si quieren, digamos que ampliar la información, entren a las redes de ASORREUMA. También tenemos una página web en donde hay unos blogs específicos para pacientes donde explicamos de manera clara todas estas enfermedades. Entonces, digamos que el llamado, la invitación es que nos sigan y escuchen nuestros videos y todo lo que hemos preparado para todos.